A la mesa 6, titulada Althusser en y para América Latina, Formación Social y Teoría de la Reproducción. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Un breve comentario con respecto al lugar. Agradecer a la carrera de filosofía y a las distintas organizaciones organizantes del evento. También agradecer a la Facultad de Agronomía y a la Facultad de Arquitectura por disponer del espacio para la realización del evento. Yo quisiera hacer una breve nota de que el único elemento faltante en la presente exposición, para la presente congreso, sería un estandarte de Huipala que ahorita no se encuentra presente, ¿no? Que ojalá se pudiera subsanar. Mi tema de exposición es el tema de las gigafábricas. Esto es un avance de investigación que hemos estado trabajando. Perdón, lo voy a poner en grande un segundo. Este avance de trabajo corresponde a una investigación que se lleva realizando desde inicios de este año, que trata sobre un nuevo tipo de fábricas que están surgiendo para la producción de autos eléctricos. Vamos a entrar en los detalles. Por motivos de ahorro de tiempo, no voy a cubrir la metodología de la investigación, ya que primero que nada no está acabada, y segundo nos vamos a enfocar ante todo en algunos resultados preliminares que hemos podido ir obteniendo y cuáles son las líneas de trabajo a realizar. Asimismo, la vinculación con el enfoque teórico. Ahora, ¿qué es una gigafábrica? Así, para ponerlo muy en concreto. Son un nuevo tipo de plantas industriales que se están desarrollando inicialmente en Estados Unidos, pero actualmente mayoritariamente localizadas en China, que son fábricas diseñadas para la fabricación de baterías eléctricas. ¿Ya? La fabricación de baterías eléctricas, de ser un elemento secundario dentro de la estructura industrial para la fabricación de celulares o aparatos electrónicos, ha pasado a ser fundamental, en tanto que las baterías eléctricas corresponden a 40% del costo de los autos eléctricos. En la medida de que hay un movimiento global por parte de la burguesía para fomentar la transición verde, la adopción de instalaciones para la producción de vehículos eléctricos se ha ido generalizando a nivel mundial. La primera gigafábrica ha sido del año 2013 y ya ahora tenemos 240 gigafábricas a nivel mundial, 80% de ellas localizadas en China. Para dar una dimensión del tamaño de una gigafábrica, porque es muy importante la espacialidad, vamos a trabajar mucho en este concepto, tienen 324.000 metros cuadrados, que son equivalentes a 32 hectáreas. Para poner un ejemplo de un elemento normal, un estadio como el Maracaná o como el Monumental es menos de 1 hectárea. Entonces son como 32 estadios de tamaño cada planta, ¿ya? También hay un proceso de concentración y vamos a hacer más énfasis en esto más adelante, pero quisiera señalarlo desde ahora. Hay un proceso de concentración en la capacidad productiva. La gigafábrica más pequeña tiene a nivel mundial 900 trabajadores y las más grandes tienen más de 20.000 trabajadores de planta, ¿ya? Hay proyecciones para crear gigafábricas que tengan 40.000 a 60.000 trabajadores. Entonces hay una diferencia de escala muy significativa con, sobre todo, las fábricas de autos a combustión, que eran las previas. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Ya? Hay mucha información sobre las gigafábricas, hay muchas investigaciones, papers, pues la mayoría de ellos están enfocados en estudios de carácter de rentabilidad financiera, impacto ambiental, eficiencia logística y temas de carácter más técnico, ¿no? Nuestro enfoque parte de lo siguiente, ¿ya? Nosotros, desde una lectura marxista, asumimos de que, marxista general, asumimos de que un cambio en el proceso de producción va a llevar cambios en las relaciones sociales de producción. Es decir, si hay un cambio en la distribución de capital, en las formas de utilización de capital, requerimientos de capital humano, etcétera, va a haber cambios en las formas de trabajo y, por lo tanto, en las formas en que ese trabajo se organiza en el interior de la fábrica y fuera de esta, ¿ya? No se nota, ¿no?, con el contraste de luz, ¿no? No sé, ya. Bueno, las siguientes creo que sí se van a notar, espero. Ya, sí.
Ahora, específicamente articulando con Althusser, y esto es la articulación que tenemos con el concepto de sobredeterminación. En el concepto, en la medida en que Althusser critica de manera muy apropiada esta visión economicista de entender la contradicción capital-trabajo como una contradicción simple y abstracta que ocurre a nivel ahistórico y asocial, ¿no? Althusser hace mucha insistencia en cómo las distintas contradicciones que existen en las formaciones sociales coexisten y determinan también la contradicción capital-trabajo. Eso es unos presupuestos de la actual investigación. Es decir, nosotros no estamos asumiendo, por ejemplo, que los trabajadores de una gigafábrica en China y los trabajadores de una gigafábrica en México van a tener las mismas condiciones de organización, las mismas capacidades de lucha, los mismos intereses siquiera, ¿no? Estamos asumiendo de que más bien hay un proceso de interacción. Y mucho de la investigación está tratando de ver esto, cómo las distintas estructuras sociales, tanto de manera cronológica como de manera contextual, voy a poner un ejemplo, el de la estructura educativa de los lugares donde se instala, interactúan con el proceso de producción de las gigafábricas, ¿ya? Y cómo esto genera nuevas formas de relacionamiento laboral y de organización laboral, ¿ya? A ver, aquí vamos viendo un poco las ideas centrales de lo que se ha podido ir trabajando hasta ahora, ¿ya? En este punto nos vamos a detener bastante. ¿Este sí se lee o no tanto? Sí. Lo que vamos a trabajar no es uno de los postulados que parece y que no es propio del investigador, pero sí que está presente, que ya se ha ido mencionando de manera más indirecta, pues lo estamos trabajando a mayor profundidad, es el tema de que las gigafábricas representan una ruptura con el toyotismo. El toyotismo era la forma predominante de organización del proceso de trabajo en las fábricas automovilísticas a nivel global desde los años 70, ¿ya? Y pues, lleva el nombre por Toyota, ¿no? Entonces, el toyotismo tiene un montón de elementos que luego se han ido extendiendo a distintos sectores. Just in time, que es este tema de que más o menos las empresas no deben guardar ningún tipo de stock y pasar directamente a vender todo producto lo más rápido posible, ¿no? La idea del obrero multifuncional, que eso es una idea muy presente en el toyotismo, es probablemente la que en términos de relaciones de trabajo es la más determinante, que es la idea de que el trabajador tiene que estar capacitado en un montón de distintas áreas, en un montón de distintas habilidades para que pueda operar en distintos espacios de trabajo. Es decir, un trabajador que está en una línea de ensamblaje, por ejemplo, de la carrocería, debe poder ser capaz de ser movido a la parte de, por ejemplo, entregas de los vehículos, ¿ya? Luego está este tema que ya viene un poco más atrás, estaba presente en el Fordismo, pero se acentúa en el toyotismo, que es la separación producción-administración. La idea de que el cuerpo administrativo de la empresa no coexiste con el proceso productivo. La oficina donde se hace marketing, contabilidad, etcétera, no está en el mismo lugar donde está la fábrica, ¿ya? Y luego está el offshoring, que eso es probablemente la consecuencia más notoria socialmente del toyotismo. En vez de tener grandes plantas que tengan decenas o cientos de miles de trabajadores, se fragmenta la fábrica en distintas plantas que corresponden a distintos propietarios. Esta fragmentación se expresa muy notoriamente en el hecho de la creación de las fábricas de autopartes, fábrica de neumáticos, fábrica de cromáticos, fábrica hay unas de bujías, hay fábricas que se especializan solo en bujías, todo esto dentro del marco de vehículos de combustión. Este fue el mecanismo que ya desde los 70s uno empieza a ver la aparición de fábricas automotrices en Brasil, en Argentina, como parte de estas cadenas de valor, en las que se van, donde el centro automovilístico se va dispersando primero a nivel nacional y luego a nivel internacional, buscando siempre mayores procesos de rentabilidad. Las gigafábricas operan desde otro precepto, ¿ya? Las gigafábricas, primero que nada, y esto es una decisión, este primer punto es más una característica, podríamos decirlo como estrategia empresarial, estrategia de clase, si se quiere, más que por un requerimiento técnico, que es el tema de la logística integrada.
hay una apuesta por parte del empresariado chino y estadounidense, que son prácticamente la totalidad de los que tienen empresas de vehículos eléctricos, en apostar a que la totalidad del proceso productivo se dé en un solo espacio. ¿Ya? Se da en un solo espacio. Idealmente las gigafábricas deben ser capaces de poder cubrir el 70% de la producción del valor, o sea, del valor agregado del vehículo en una sola instalación. ¿Ya? Esto implica un cambio en las estructuras logísticas. Por ejemplo, se requiere la existencia de un clúster, que lo vamos a trabajar un poco más adelante, que sí es el cuarto punto, de clústeres de fábricas, todas alrededor unas de otras, para que el costo de transporte de las partes necesarias sea el menor posible, e idealmente esas fábricas sean en realidad solamente módulos de la fábrica más grande, ¿ya? Eso implica también la existencia de mayores almacenes, la existencia de sistemas de gestión de productos, de entregas. Toyota no vende los autos de Toyota. Tesla vende sus autos. Ellos se encargan no solamente de la producción del carro, sino que ellos tienen la agencia distribuidora, la estructura logística, hacen los contratos para envíos por trenes o por camiones. Toda esa cuestión pasa a estar integrado en una sola compañía en vez de estar subdividido, ¿ya? Luego está este otro punto, que es el de la especialización. Yo tentativamente lo quiero llamar como Fordismo profesional. Vamos a ver cómo interactúa con otros elementos. En la medida en que se ha ido automatizando cada vez más el proceso de producción de vehículos, y más aún en el proceso de producción de vehículos eléctricos, porque la fabricación de baterías no requiere uso de mano de obra directamente, ha ido dándose un proceso aparentemente paradójico, en el cual, dado que las máquinas que hacen el producto son tan complejas, se requieren trabajadores especializados para la gestión de dichas máquinas. Y estos dichos trabajadores especializados no pueden tener distintas áreas de especialización. Necesitas para manejar la prensa hidráulica que corta las carrocerías de los autos de Tesla para el modelo X, se necesita un ingeniero eléctrico con una maestría específica en gestión de... ahí se me ha ido el nombre de la maestría específica, y que además tenga cursos de capacitación en el uso de esa máquina. Ese grado de sobreespecialización del trabajador para que maneje una sola máquina y que no pueda hacer otra cosa que maneje esta máquina, hace que la movilidad laboral se vaya diluyendo. En el modelo toyotista, la mayor parte de los trabajadores de planta eran reemplazables. De acuerdo, se requerían ciertas habilidades, había distintos modelos, pero había esta cuestión de que, bueno, se puede despedir al trabajador y contratar a otro, sobre todo en casos de sindicalización, conflicto laboral, etc. En las empresas en los modelos de gigafábricas eso es muchísimo más complicado. Si has gastado 5 años en capacitar a un solo trabajador, si lo despides, el proceso de entrenamiento de uno nuevo hace que la producción pueda caer durante esos 5 años, ¿ya? Y hay una coexistencia producción-administración. Eso, esencialmente, en el modelo gigafábrica, tanto en la variante china como en la variante estadounidense, hay una mover de nuevo la parte administrativa de la empresa a las plantas. El caso para mí más paradigmático es el caso de la planta de Tesla en Berlín, en el cual la unidad de marketing es una oficina de vidrio al lado de la línea de ensamblaje de vehículos, ¿ya? Esto es justamente ahí donde vamos entrando un poco más. O sea, esto es como más visiones generales, esto es como ya interacciones concretas, ¿ya? Nosotros nos enfocamos en 2 áreas de interacción, o sea, de cómo se determinan las distintas, de cómo los distintos elementos de la sociedad, las distintas contracciones de la sociedad van coexistiendo e interactuando con la contracción capital-trabajo. La primera de ellas es concentración, ¿ya? Las gigafábricas están en solo 2 tipos de ciudades. O están en ciudades megalópolis que tienen más de 10 millones de habitantes, caso notorio Shanghái, caso notorio París, ¿no? O suelen estar en ciudades que en Bolivia llamaríamos intermedias, ¿ya?
Estas ciudades intermedias vendrían a ser, por ejemplo, Debrecen en Hungría, que es una ciudad de 250.000 habitantes, más o menos del tamaño de Salta o de Sucre, ¿ya? Luego tú tienes, en estas ciudades intermedias, donde están la mayoría de las gigafábricas, la gigafábrica termina absorbiendo una gran cantidad de los trabajadores locales, ¿ya? Entonces, de alguna manera, estas ciudades intermedias terminan articulándose alrededor de la ciudad y alrededor de la fábrica y toda la economía de la ciudad termina pasando a ser la economía de la fábrica. Por ejemplo, en el caso de Debrecen, se estima que la fábrica del 25% del trabajo de la ciudad disponible. Es decir, uno de cada cuatro adultos de esa ciudad va a estar trabajando en la fábrica. ¿Por qué creemos que eso es importante? Es un elemento que ya menciona Husserl, que es el tema de cómo una concentración, cuando analiza de trabajadores en Italia, de cómo una concentración de trabajadores espacialmente es una de las formas principales de prevención. ¿Ya? Entonces él mencionaba cómo que los mineros, los astilleros, los portuarios, los grandes de referencia para los países conviven en comunidades, ¿no? Sus hijos van juntos a la escuela, ellos trabajan en el mismo espacio, comen juntos, van a los mismos bares, todo está centralizado, ¿no? De alguna manera, y eso es lo que señala Husserl, eso se rompe con la creación del automóvil, que permite que los trabajadores vivan a distancias cada vez mayores, ¿no? Pero, y aquí viene la situación, la paradoja, justamente el último punto de la columna izquierda. Es tan complejo actualmente el proceso de la fabricación de vehículos eléctricos que para crear los automóviles que permiten que los obreros no vivan juntos, se requieren fábricas que obliguen a sus obreros a vivir juntos, ¿ya? Entonces, si tú tienes en una ciudad de 100.000 personas una fábrica que tiene 20.000 trabajadores, aunque todos tengan carro, todos van a vivir juntos, porque la comunidad entera se articula por tamaño alrededor de la fábrica, ¿no? Entonces, en esta cuestión, en ese sentido, lo que yo siento que podemos ir viendo, hay una discusión en un paper popular de un norteamericano que discute esto, es que las gigafábricas esencialmente lo que crean son ciudadelas obreras, ¿ya? Obviamente Tesla, BYD, KTL jamás le van a dar ese nombre, le dan Smart City, otro tipo de nomenclaturas más técnicas, más de no, es que esto es planificado, que todo esto, no sé qué. Bueno, en términos reales son ciudadelas obreras, ¿ya? Entonces, este tema de concentración es algo que todavía estamos trabajando, ¿no? Pero sí vemos de que es algo como muy permanente. No se aplica esto en las ciudades grandes. Por ejemplo, en Shanghái esto no aplica, ¿ya? Porque en Shanghái, por el sistema de transporte público, o por ejemplo, si se pusiera, como se está negociando ahora con el gobierno argentino, si se pone una en Buenos Aires, el sistema de transporte público hace que todos los trabajadores puedan venir de 20 kilómetros a la distancia hasta la fábrica e irse. Pero en las ciudades intermedias sí aplica, ¿ya? Luego está el tema de la gigafábrica y escuela, que va un poco dialogando con las exposiciones del día anterior sobre el tema educativo. Hay un proceso en la medida que se ha ido aumentando los requerimientos por parte del capital de la calificación requerida por el proceso productivo, tanto por requerimientos técnicos como por requerimientos sociales. Efectivamente, los obreros de estas fábricas son mayoritariamente ingenieros, ¿ya? Son 20.000 personas, sí, pero de los cuales la gran mayoría, no me animo a dar un número, yo he estado buscando el número meses, pero no lo he encontrado, pero me animaría a decir, la mayoría son ingenieros, o mínimamente técnicos superiores, lo cual significa que el obrero de base, de ser en el siglo XX un trabajador generalmente con estudios primarios o con alfabetización básica, pasa a ser un profesional. Ya no usa la mano de obra, o sea, no usa su cuerpo para la operación del trabajo, pero sí a través de su disposición de tiempo, ¿no? El trabajo entendido como tiempo de producción, tiempo, ¿no? Sí interacciona con las máquinas y genera el aumento de valor, ¿no? A través de una composición orgánica de capital muy alta. Para que entiendan un poco cómo visualizar esto, el trabajador de
el ingeniero que está a cargo de una potencia hidráulica posee, generalmente es un sujeto que tiene un magíster y está operando una máquina que vale más de 100 millones de dólares. Cada hora de trabajo de ese sujeto suele ser miles de dólares en valor, ¿ya? Ahora, el segundo punto, que lo pongo ahí entre comillas, digo, entre signos de interrogación, es si esto implica un retorno al obrero de carrera, ¿ya? No está determinado, no es posible todavía afirmar porque este modelo tiene apenas 10 años y a escala real realmente solamente empezaba a partir de la pandemia. No se puede decir que afirmar con seguridad, pero hay la posibilidad, varios autores mencionan eso, de una movilidad interna dentro de este sistema de gigafábricas. ¿Qué significa eso? Uno empieza como técnico y luego de técnico se vuelve ingeniero con apoyo de la fábrica que paga los estudios, luego se vuelve magíster y en cada paso va aumentando sus grados de responsabilidad dentro de la planta. Se va sobreespecializando, pero también va aumentando su capacidad de decisión a través de incorporación de cuerpos de gerencia. Al inicio muy cortos, o sea, encargado de unidad, jefe, por ejemplo, de sección, cuestiones así, pero gradualmente va subiendo. Esto puede significar de que puede haber una carrera en la que un técnico entre con 18 años y salga como parte del cuerpo de gerencia cuando tiene 60. Es una posibilidad, no podemos todavía afirmarla, pero es algo que la bibliografía lo discute. Luego, ¿por qué eso es importante? Y ahí lo vinculo con el concepto de escuela, ¿ya? En la medida en que un personal tan calificado y tan especializado en distintas áreas, en todos los lugares donde las fábricas han sido instaladas, ha habido un diálogo directo por parte de la patronal con los sistemas educativos locales. El caso más notorio, yo insisto, es de Debrecen, que es para mí como que el caso más notorio. En Debrecen, la empresa china KTL ha hablado con la alcaldía de Hungría y con el Ministerio de Educación de Hungría para solicitar la formación de 5.000 trabajadores con 5 años de antelación desde el nivel secundario. Es decir, se tiene que seleccionar a 5.000 adolescentes que sean formados de manera paralela al sistema educativo tradicional para que tengan los requerimientos requeridos para entrar en la fábrica. Este caso que se da en Debrecen, primera gigafábrica de Tesla, Tesla va a todos los secundarios y les ofrece pasantías y los mejores trabajadores de las pasantías, la empresa se
los nuevos debates con los que podemos comprender el trabajo en el siglo XXI, pero ahora concentrémonos en uno, la explicación del paso de un trabajo estable a un trabajo con características flexibles. Como en la conversación, la historia laboral señala que la primera motivación para la desaparición del trabajo estable, propiamente dicho, partió primeramente de los trabajadores. Mark Fisher resalta en su libro Realismo Capitalista que después de 1968 fueron los mismos jóvenes obreros los que quisieron desintegrar el trabajo estable, hecho que ni siquiera la izquierda pudo explicar, menciona Fisher. ¿Por qué y cómo nace este ideario entre lo que antes fue la clase obrera? Justamente esto tiene que ver con la necesidad de liberarse de las cadenas de montaje y las cadenas burocráticas del sistema anterior, además de la inherente dependencia de un jefe a un jefe único. Así nace la flexibilización laboral como una antítesis del viejo sistema. En esa línea, Franco Berardi observa que este abrupto cambio posee características ideológicas en su discurso. ¿Qué implicaba la flexibilización en la mente del trabajador? Para los jóvenes trabajadores de entonces significó no comprometerse a un único plan de vida eterno dentro de la fábrica. Era el poder trabajar algunos meses y llevarse sus ahorros, poder recorrer el mundo libremente en aventuras, dice Berardi, liberarse de la rutina y gestionar su propio tiempo. Así, la ideología de la flexibilidad nace con una legitimación basada en la felicidad y la alegría. Por ello, podemos entender que la conversación parte en un primer momento de la ingenuidad y el entusiasmo de un trabajador protagonista, la que inmediatamente es percibida con placer por el supervisor de la empresa. Me encanta lo que oigo, Vicky. Hablar del tiempo y el espacio físico del trabajo. La metáfora del topo y la serpiente ejemplifica de manera muy clara el problema del espacio y el tiempo en el trabajo postmoderno. Cuando Gilles Deleuze describe las sociedades de control, advierte la transformación de lo que antes se concebía una sociedad disciplinaria por Foucault. Como rescata Byung-Chul Han, el topo es la representación del trabajador, un sujeto que se mueve en infraestructuras con limitaciones espaciales. El topo no va más allá y busca la apertura, es rígido y cerrado. El topo tiene limitaciones productivas, porque el topo finalmente es el animal de la sociedad disciplinaria. La serpiente, en cambio, no es un trabajador, es un empresario de sí mismo, un agente libre. No es un sujeto, sino un proyecto que delimita su espacio a través del movimiento. No tiene limitaciones productivas, la serpiente más bien las elimina. La serpiente es el animal de la sociedad de control, propiamente de la sociedad neoliberal. Empero, y esto tal vez de una manera de contraste con lo anterior expuesto por Javier, no es que ya no existan espacios como las oficinas, almacenes o infraestructuras que concentren grandes masas de mano obrera y trabajo intelectivo, sino que bajo esta nueva perspectiva el trabajo ya no solo se limita allí. Ahora el trabajo traspasa los viejos muros de la industria. El movimiento constante de la serpiente expresa la delimitación del tiempo y el espacio, donde el espacio físico del trabajo ya no es estático, sino que está en movimiento con el trabajador. Así han nacido nuevas formas de trabajo fundadas bajo estos principios de movimiento. Tal es el caso de las empresas de paquetería y la uberización con la New Economy, donde si bien existen espacios físicos, estos ya no son los espacios de trabajo, sino más bien temporales espacios de reunión. Un intermedio en el viaje permanente de la serpiente. Pero si no podemos hablar de un espacio físico, estático y constante del trabajo de la sociedad disciplinaria, ¿cómo podemos describir ahora el trabajo en términos de control? Esto significa profundizar en la actividad que se encuentra dentro de ese movimiento constante. En ese sentido hay que detectar cuál es la nueva variable con la que podemos entender el trabajo contemporáneo. Para ello, se puede recurrir a una comparación didáctica a partir de dos películas, la famosa Tiempos Modernos de Chaplin y la ya citada Sorry We Miss You. En la primera película, el trabajo que realiza el personaje de Chaplin es tan intensivo que casi no existe tiempo de diálogo con sus pares obreros. Y es que, como resalta Fisher y Berardi, en la industria la comunicación es un obstáculo que interrumpe la producción, y esta solo se desenvuelve en el baño al terminar el día o en los espacios de socialización de la comunidad obrera, sindicatos o organizaciones políticas.
En la película de Loach, en cambio, los personajes principales, uno como trabajador de una empaquetería y la otra protagonista, su esposa y madre de familia, Abby, como enfermera cuidadora de ancianos, trabajan más bien comunicándose. El primero, a través de la relación que tiene al dejar el paquete y el hablar con el cliente, y sobre todo la segunda protagonista que convive y trata íntimamente con los ancianos a los que se ve forzado a denominar clientes. Es decir, que en este último caso el trabajo del ser humano ya no solo es la fatiga muscular, no es la transformación física de la materia, sino la comunicación, la creación de estados mentales, el afecto y el imaginario son el producto al que se le aplica la actividad productiva. Es la comunicación la nueva variable y la nueva constante es el afecto, conceptos que nos permitan reconfigurar la idea de tiempo y espacio de trabajo. Se debe hablar de esta variable comunicativa como algo propio de las sociedades postmodernas y entender su conexión con la aparición de un nuevo ciberespacio. Fisher considera que el espacio de trabajo con un lugar y un horario fijo ha sido cambiado por un espacio digital del que ya no hay escape. Ahora su oficina está en su teléfono. En ese sentido, se puede mencionar el infotrabajo que resalta Berardi y tomar en cuenta al teléfono celular como un reemplazo, más no desaparición de la cadena de montaje en la organización del trabajo cognitivo del siglo XXI. La celularización que menciona el italiano marca un punto de inflexión en la organización del trabajo y a la vez nos permite pensar a partir de un nuevo espacio, ya no físico y estático, sino digital y dinámico. Pero a la vez he tocado un punto de trasfondo más importante en la comunicación, el afecto, que se presenta como un producto constante en el trabajo postmoderno. Podemos esbozar aquí una síntesis del tiempo y el espacio a través del afecto en la producción. En este sentido, la producción ya no solo necesita de una mano de obra rígida y rutinaria en tiempo y espacio determinado. La serpiente también debe desplazarse por el medio de las relaciones sociales. Esto significa que el trabajador ya no solo debe desplazarse, ya no solo va a ser vigilado en su actividad física, sino en su comportamiento afectivo. Esto quiere decir que en esta sociedad de control, la vigilancia no se va a limitar a ese espacio de trabajo. Ahora el capital exige demandas afectivas, como dice Fisher, la creatividad, la iniciativa, la amabilidad. El trabajo por sí solo ya no es suficiente. Estas nuevas formas afectivas exigen al capital no limitarse con el control momentáneo y visible que da el trabajo estático. Exige una autovigilancia y también considero una nueva vigilancia por parte del consumidor de servicios. Fisher destaca en este punto entendiendo la contradicción inicial de la ideología flexible pensada en el neoliberalismo, pues la burocracia regresa con más fuerza justamente en el corazón del sistema que pretendía destruir. La burocracia se amplifica gracias a la vigilancia del trabajador por medio de la aparición de los nuevos sistemas de información. El filósofo entiende que este tipo de control burocratizado de autovigilancia se plasma en las constantes autoevaluaciones de desempeño de los trabajadores. Sin embargo, también quisiera destacar el tipo de vigilancia que se observa a su vez en la evaluación constante del consumidor. Utilizando la comparación con los viejos sistemas fordistas y tayloristas de producción en masa, estos no se regulaban solo por la aparición del mercado, se regulaban más bien por la producción que se limitaba a la producción del capital en masa, porque la regulación de su producción se regía, en el caso de del taylorismo, porque la regulación de su producción se regía por oferta y su capacidad de producirla. En cambio, en este contexto post-fordista, es la demanda del mercado la que regula la producción y así el consumidor comienza a tener el papel central. De ese modo, la vigilancia hacia el trabajador y la producción también se traslada a la ejercida por el consumidor del producto o los servicios. Al inicio de Sólido Inicio, el supervisor de la empacadora anticipa a Ricky que será dueño de su trabajo y de sus medios de producción. Así Ricky compra su propia furgoneta para realizar los envíos. Un día es acompañado por su hija menor
pero al día siguiente es amonestado y prohibido de llevar. Creía que era asunto mío, dice Rico. Se ha quejado uno de los clientes. Nadie puede joderlos jamás. Es uno de los mandamientos, responde Malone. Este mandamiento es lo que coloca al consumidor como nuevo supervisor del trabajo, rol con el que se venden ahora las nuevas aplicaciones digitales uberizadas. Poner el precio de tu viaje de taxi como el Drive, calificar al conductor o la entrega de tu pedido, como en Pedidos Ya en caso de Bolivia. Esta es otra contradicción que se esconde en el discurso del propio jefismo, que busca aparentemente escapar del control del jefe de corbata, pero no eres tu propio jefe, el consumidor lo es. La precarización como nueva condición general. Antaño, el trabajador era definido como una persona jurídica con derechos políticos y sindicales, un cuerpo que prestaba tiempo, que necesitaba descanso, salud, asistencia y merecía una jubilación. Pero ahora, puesto que no existe un tiempo y espacio físico delimitado, ¿cómo se puede hablar de descanso y pensar en la salud y la asistencia? Franco Berardi da a notar este problema afirmando que ahora el capital no compra personas, sino paquetes de tiempo. Esto es diferente a comprar el tiempo de trabajo de una mano de obra, de la forma económica clásica. Cuando se despersonaliza el tiempo de trabajo, ya no existe una persona que merezca ser remunerada o beneficiaria de seguros laborales. El empleador ya no dice que es un empleado, sino es un temporario. A esta nueva condición de la clase trabajadora, Berardi lo define como un precariado, donde, y cito, ya no son más definibles las reglas fijas relativas a la relación de trabajo, al salario, a la duración de la jornada laboral, pero ya lo esencial no es la precarización o la relación jurídica del trabajo, sino la disolución de la persona como agente de acción productiva y la fragmentación del tiempo vivido. Y en este sentido, la ideología felicista de la flexibilidad laboral, a su vez, ha legitimado esta situación, pues con la flexibilidad ya no existe el largo plazo, solo hay trabajadores que van de puesto en puesto, aparentemente libres. Pero lo que no existe es precisamente el tiempo libre. Como menciona Fisher, no existen vacaciones, sino un tiempo de desempleo. Esto porque el tiempo de descanso, incluso en el tiempo de descanso, deben estar siempre disponibles, pues en ese contexto el trabajador es descartable. En este punto podemos retomar la idea de la deslimitación del tiempo, como mencionábamos anteriormente, pues existe una contradicción entre la idea capitalista de comprar paquetes de tiempo despersonalizado cuando a su vez el tiempo de trabajo mediante los mecanismos de control es indefinido. Fisher escribe que esto último es una característica propia de la sociedad del control, la postergación indefinida, donde el trabajo incluso te lo llevas hasta casa y así sucesivamente a todos lados, en todo momento. Esto da a notar una disolución del tiempo de trabajo y del tiempo de liberación, del que habla Negri y Guattari. El trabajo se vuelve precario al no reconocer el capital, esta ocupación permanente del tiempo. El capital se cree en la idea de que ya que solo está pagando por un fragmento, no merece el resto de las prestaciones. Es por ello que la complacencia de Malone al inicio de Sorry Busy no tiene que preocuparse por ello, ya que el trabajador flexible ha autorizado inconscientemente someterse a estas condiciones. El uso de esta fragmentarización del tiempo por el capital se lo plasma en lo que Berardi describe como la celularización, pues el celular refleja la disolución de la atención del individuo entre el espacio y el ciberespacio. Con el celular, el trabajador divide su atención incluso en tiempo de su descanso, contestando o esperando a una nueva orden del cliente o el supervisor. Esto marca un antes y un después en la experiencia cotidiana de los trabajadores, pues no pueden vivir con satisfacción los momentos con su familia o fuera del trabajo. Por último, vale la pena retomar la otra característica ya mencionada, el afecto. Es otra forma que traspasa los límites del paquete de tiempo que compra el capital, y sin embargo, a la vez existen demandas afectivas. Como repasa Franco Berardi, en el contexto fordista de producción diseñado por el esfuerzo muscular, al capital no le interesaba si estuvieses triste o guardases el sufrimiento, como en la película de Chaplin. A este solo le interesaba que muevas algo tan simple como una tuerca.
Hoy las energías utilizadas en el trabajo no son físicas, sino psíquicas y mentales. Estas energías psíquicas van desde la fragmentación de la atención y las relaciones sociales que tienen. Claro es el ejemplo de cómo en la película de Launch, Abby, la cuidadora, queda fatigada y agobiada mentalmente después de la convivencia íntima con los ancianos que cuidan. Pues además pues tiene una relación cercana y llega hasta incluso expresar amistad. Tengo la regla de tratarlos como si fuera mi madre, dice en un momento de la película a su supervisora y seguidamente se pone a llorar por el teléfono. Existe un punto más que ya no puedo abarcar, sin embargo, vale la pena llegar a estos planteamientos epistemológicos como los que realiza Anthony Negri y Félix Guattari, en los que mencionan que existe una crisis de la teoría del valor, de la ley del valor que propuso Marx, y que existe la nueva alternativa de replantear el valor trabajo a través de las nuevas formaciones sociales, y nos sugiere hablar en valor afecto. En este momento creo que ya no hay mucho más tiempo, pero creo que con eso basta como un esbozo de nuevas formas de replantearse la interpretación del trabajo y el lenguaje para hablar del trabajo hoy. Gracias. Vamos por la última ponencia de esta mesa. Javier Constantini, y su ponencia se titula El aporte del feminismo altoseriano de Colette y Yaumín contra los resurgentes nacionalismos. Gracias por este coloquio y por estar aquí. Entonces, empezaré presentando dos tendencias que son también dos momentos distintos que se pueden encontrar en el arco de la reflexión y la producción de Colette Guillaumin, socióloga y feminista francesa. El primer momento tendencia es aquel en el que se dedica a analizar y criticar la ideología racista. En su lectura no se trata de una ficción, un error, una falta o un espejismo, ni siquiera de una mistificación o de la representación de que la clase dominante difunde. Guillaumin describe la ideología racista más bien como una específica construcción de la manera en que los individuos se relacionan dentro de una misma formación social, que se apoya en lo imaginario y constituye simultáneamente a los sujetos en dos campos, en el racializado y en el racializante. La asonancia que, sin embargo, aparece con los escritos que Althusser propuso sobre el tema de la ideología en la primera mitad de los años 60 se debe probablemente a las fuentes comunes entre Guillaumin y Althusser. En la segunda tendencia, las herramientas epistemológicas antecedentes son retomadas en función de una comprobación desde la perspectiva feminista. En este desplazamiento empieza a utilizar categorías y conceptos inequívocamente althusserianos, que sin declararlos como tal, antes estaban ausentes. Detengámonos en esta segunda tendencia. En el tentativo de superar el maniqueísmo que se puede encontrar en algunas teorías y prácticas feministas militantes de la época, Guillaumin repite el mismo movimiento teórico aplicado al tema de la raza y va en busca del origen teórico de la ideología de la desunión social de los sexos y de la segregación de lo femenino, vinculándolo a las formaciones sociales capitalistas. Ofrece una lectura del capítulo 24 del Capital completamente distinta a la de otras estudiosas, como por ejemplo la de Silvia Federici. No pierde de vista el conjunto de estudios y textos militantes, todavía occidentales, que reivindican tanto el papel histórico de las poblaciones no europeas como el papel desempeñado por las mujeres en la amplia gama de prácticas curativas que garantiza
la reproducción social, biológica y cultural del modo de producción capitalista. La reflexión marxiana sobre la acumulación originaria es entonces entendida por Guillaumin como un pensamiento actual de la manera en que los procesos no capitalistas están subsumidos por el modo de producción capitalista y son utilizados por el capital en la lucha interna entre sus fracciones y para la lucha de clases contra los subalternos, el proletariado. Colette-Guillaumin no oculta ni olvida que existen estudios antropológicos y etnográficos en los cuales se relatan formas de organización precapitalistas y no capitalistas, dentro de las cuales las diferencias de sexos está en la base del reparto institucional de tareas, funciones y papeles. Pero, subraya, solo con el modo de producción capitalista la pluralidad de formas de relación entre los sexos en cualquier parte del mundo se reduce a una forma estándar universalizada, podríamos decir exportada por los europeos con la, entre comillas, civilización, la, entre comillas, cultura y las formas de gobierno, es decir, en última instancia con la violencia. Esta forma sexista y machista normalizada, afirma Colette-Guillaumin, establece que, primero, el binarismo basado en los órganos sexuales viene impuesto como fundamento. Segundo, a los dos sexos corresponden esencias diferentes, es decir, los órganos sexuales se convierten en la expresión real y simbólica de la esencia masculina y femenina. Tercero, el fundamento de este esencialismo viene dado por una idea de naturaleza que sustituye a la figura divina de la teología una naturaleza, cita, una naturaleza personificada y teleológica e inestable, que determina en sí misma las leyes de sus propias manifestaciones. Cuarto, de estos elementos desciende una división social de roles inalterables. Quinto, el sistema de aparatos ideológicos destinado a construir el horizonte en el que se definen las subjetividades de la formación social encuentra en la división social del sexo una de sus pautas fundamentales. Sexto, la ideología en el sentido común y la violencia endémica para el mantenimiento de esta estructura están ambas constitutivamente presentes. Por último, la relación de dependencia y jerarquización de los sexos establece una relación de apropiación análoga a la de servidumbre, razón por la cual Guillaumin prefiere denominarla sexaje. Es de acuerdo con esta constelación de elementos que se garantiza una división funcional de los roles para reiterar las relaciones de poder de clase, en el sentido marxiano, la explotación de la fuerza de trabajo, la reproducción cualitativa y cuantitativa de la fuerza de trabajo, la existencia de un ejército de reserva capaz de asumir los procesos de producción y la configuración de modos de vida adaptos a la perpetuación de los procesos capitalistas. Como afirma Guillaumin, esta subjetividad es funcional a la, cito, división sociosexual del trabajo y a la distribución social del poder. Es decir, no tiene nada de simbólico en sí misma, traza una relación social material. En su análisis de la acumulación originaria, Guillaumin empieza precisamente de aquí para definir las formas de interpelación a través de las cuales los sujetos son ordenados de forma antagónica y al mismo tiempo naturalista, según las necesidades de las formaciones sociales capitalistas. Los interpelados como sujetos por su determinación racial, en sí misma racista, sexual, etc., son efecto del discurso ideológico. Como hemos adelantado, el discurso sobre la naturaleza es lo que sustenta la evidencia, la credibilidad y la legitimidad del discurso ideológico, tanto a nivel científico como en el sentido común. En particular, emerge todo el peso que toma el concepto de determinismo. A través de una lente antropocéntrica, los caracteres de los seres, con especial énfasis en los humanos, se inscriben en su estructura natural interna, es decir, en su organización fisiológica y luego en su genoma. Esta perspectiva de un finalismo monocausal interviene a modo de passepartout. Pero es precisamente en este lugar teórico que se revela el carácter ideológico del discurso científico. Si bien al principio todos los seres pertenecen a la naturaleza, no todos se quedan eternamente ahí.
Algunos han conseguido salir de ella, los varones. El discurso sobre la naturalidad del ser humano atañe solo a las mujeres, las poblaciones colonizadas, etc. El discurso sobre la naturaleza sirve así a corroborar el hecho de que las subjetividades dominadas y apropiadas están en el lugar que les corresponde. Ellas solo expresan las leyes mecánicas naturales o eventualmente místico-naturales, es una cita, que las mueven. Nunca las leyes sociales, históricas, dialécticas, intelectuales y aún menos políticas que las determinan como sujetos. El discurso ideológico sobre la naturaleza es, por tanto, la piedra angular de toda la estructura de subjetivación sexual jerarquizada de las formaciones sociales capitalistas, por Guillaume. Así como para el racismo, la marca social del sexismo se encuentra de igual manera en el cuerpo individual. En el primero se trata del color de la piel, en el segundo del aparato reproductor externo. Se trata de una, dice Guillaume, construcción social inscrita en el cuerpo mismo, que por ende se fabrica en consecuencia. En las formaciones sociales capitalistas hay, por tanto, un proceso de sexuación social del cuerpo. Es una cita. En el cuerpo hay la materialidad de los efectos ideológicos. Cuando Guillaume afirma que esta material cohesiona la división sociosexual del trabajo y la distribución social del poder, está refiriéndose a una concepción del poder que poco o nada tiene que ver con la que Foucault desarrolla en estos mismos años. Me parece más bien que resulta de la aplicación de la teoría antuseriana de la ideología a casos concretos. Pero el proceso de subjetivación individual nunca se realiza plenamente. Es difícil de finalizar, son todas citas. Es una obra costosa y de larga duración. El cuerpo así construido, a menudo con consecuencias significativas para la subjetividad individual, tiene una dudosa estabilidad. ¿Por qué? Porque la operación que hay detrás quiere esculpir y moldear una materia viva, social, compleja, según un diseño simplista, que entra en constante contradicción con distintas funciones o elementos sociales reales de la ideología dominante y con las condiciones reales de la específica formación social, a las que se supone que debería adecuarse esta materia subjetivada. Y esta contradicción es sentida por y en el cuerpo, como constitutivamente perteneciente a la identidad del sujeto social construido sexualmente, racialmente, etc. Para concluir, voy a analizar algunas pistas. El primer aspecto a tratar es el tema de la clase. Hasta ahora he evitado deliberadamente utilizar la expresión clase de las mujeres, que no solo es recurrente en los textos, sino que constituye una de las figuras conceptuales de Guillaume. Esta conceptualización no sirve para hilvanar un discurso de construcción del interclasismo, en el sentido marxiano. Es más bien, y ante todo, la articulación teórica, su formulación científica del efecto interclasista, inevitable, impensado o consecuente, no sé, pero sin duda históricamente evidente, de la substitución real de otros modos de relación dentro de los procesos de producción y reproducción del modo de producción capitalista. Paso al asunto de la conjuntura actual. No se puede ni se debe considerar un fenómeno exógeno. Guillaume muestra cómo los caracteres racista y sexista son endémicos a las formaciones sociales capitalistas en la medida en que es funcional a la constitución identitaria de sus sujetos. Es necesario desmontar el proceso que los consolidan para poder erradicarlos. Segundo, los procesos sociales de enriquecimiento, empobrecimiento dentro de cada formación social juegan un papel importante, pero no son los únicos que producen el efecto actual. Sin el mecanismo subyacente que Guillaume permite exponer, nos perderíamos de las razones detrás de la intercambiabilidad del otro, como el objeto de ataque, cuya identificación no es de derivación histórica inmediata, sino más bien el producto de una dialéctica entre el presente y la historia. También las razones de las diferentes formas de atacar las alteridades
en distintos planos sociales y la flexibilidad de los enemigos de turno según el momento. Tercero, Colette-Guillaumin también nos muestra el posible margen de acción antagónico a estos procesos. Al identificar la falla que permite a las mujeres revelarse más allá de la toma de conciencia individual e identitaria, está proporcionando el modelo y el ejemplo de cómo se puede abrir un camino para oponerse al mismo nivel a la ola nacionalista racista. En lo que aquí nos interesa, la noción de clases de los sexos es importante desde el punto de vista de la práctica teórica. El elemento esencial no es la separación de hombres y mujeres en clases, sino el hecho de que esta distinción en grupos se define, cita, por una relación social material concreta e histórica. Esta relación social es una relación de clase ligada al sistema de producción, al trabajo y a la explotación de una clase por otra, como resaltan Occhi-Curiel y Jules Farquet. Frente a las aprensiones conceptuales sexistas, racistas, clasistas, etc., corrientes que son una relación social, los sujetos determinados por la sobreinterpelación modal, utilizando el concepto introducido por Pipa, una sobreinterpelación modalmente determinada, es decir, los sujetos minoritarios, pueden producir un cambio radical de perspectivas, una subversión práctica del status quo y su representación. Así puede reivindicar su acción no como desviantes o como marginados, sino precisamente como clase de sujetos que responden a múltiples interpelaciones que definen en distintos sentidos. Así, las determinaciones sociales que distinguen a los grupos oprimidos y apropiados son determinaciones no esenciales de cada uno de estos grupos. Podemos evitar así de caer en formas arriesgadas de identitarismos. Cada uno de los miembros es interpelado por su conversión en sujeto a partir de una multiplicidad de instancias que se agarran a los símbolos reconocidos por los procesos históricos y localizados del capital. Desde un punto de vista material y simbólico, se reconoce el color, el género, el estatus social. El espacio de palabra a conquistar es todavía el colectivo y común a todas y todos las oprimidas. Por tanto, eminentemente público, pues debe ser necesariamente político. Frente a la sobreinterpelación, la respuesta, recuerda Guillaumin, retomando Fanon, no puede ser pacífica. No solo porque cualquier forma de protesta se categoriza inmediatamente como producida por delincuentes o alborotadores extremistas en cualquier caso, sino porque la ruptura de las limitaciones existentes solo puede producirse violentamente y es la forma que permite que la acción sea política, trastornando los procesos de reproducción ideológica y trayendo consigo la producción de un conocimiento preciso del lugar que se ocupa. A menudo la conciencia politizada no precede a la acción producida por el malestar. La acción es violenta porque libera, abre espacios. La praxis fanoniana violenta que Guillaumin abraza libera de la colonización o del sexaje porque interrumpe el girar en círculos de la energía emocional en formas sociopsíquicas destructivas y de la acción autodestructiva dirigiéndolas hacia el objetivo histórico concreto apropiado. Esta violencia es la expresión de la intuición de los y las oprimidas de que la liberación solo puede lograrse por la fuerza. No se trata de una justificación apologética de la violencia per se, ni en la posición de Fanon, ni en la de Guillaumin, sino de una constatación de que, dadas las condiciones reales, es una actitud obligatoria, bien sea realizada de manera concreta o simbólica. A ese discurso le falta una consideración más profunda de cómo se articula el sujeto político organizado y su relación con la forma estatal. No son cuestiones que Guillaumin aborde explícitamente, pero tampoco son cuestiones que su pensamiento excluya. Por los momentos solo podemos señalarlas como preguntas. Gracias por su atención.
no están. Entonces, ¿qué la es el único que Tenemos un uso. Por favor, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano para que yo les pase esto. Una sola ronda y luego devolvemos el micrófono, por favor. Muchas gracias. Como decía, mi pregunta era para Didier. No tenía ningún conocimiento de la existencia de Colette Guillemard. Es bastante interesante. Entonces mi pregunta, la primera es si es que hay trabajos de feministas marxistas, no necesariamente altuserianas, que recojan o comenten eso, porque entiendo que es más o menos de la época más o menos contemporánea de Althusser, si no siente así. Claro, teóricas más contemporáneas que recojan y discutan su trabajo, está pensando sobre todo en Marta Jiménez, que es como la única que tengo en mi radar que puede estar más cercana a ese tipo de trabajo, pero en fin, si hay algún trabajo más contemporáneo que recoja eso, y si es que, si no entendí bien, o sea, porque lo hayas dicho, pero no me quedó muy claro, si es que en los trabajos de Guillemard existe algo así como una idea de contrainterpelación, en el sentido que se puede pensar con algunos textos de Judith Butler, justamente que comenta Althusser, la teoría de la energía de Althusser, si es que hay algo así como una contrainterpelación o una desviación o una falla en el mecanismo de la interpelación. Ahí mencionaste el trabajo de Stefano, pero no sé si en la propia Guillemard es posible pensar algo así. Y felicitaciones por el español, que está muy bien. ¿Tienes más, por favor? Mi comentario va dirigido a los más fuerte, por favor. Mi comentario va dirigido a los compañeros que abordaron más bien las cuestiones relacionadas con la situación del trabajo en distintos escenarios, en la ciudad fábricas, en el caso, y el otro en el marco de lo que se denominó entrenamiento, organización moderna del trabajo, a partir de claves conceptuales aportadas por Branko Vilar, John Negri, Mark Fisher, Natalie, etc. En cuanto a lo de las fábricas, quedó dando vuelta la pregunta sobre cómo serían las etapas sucesivas de tu investigación. Te planteas analizar la irrupción de la conflictividad en dichas actividades productivas, ¿no? En qué medida el análisis disponible en otros contextos sobre la emergencia de la objeción obrera a las formas de movilización del trabajo vigentes en determinados contextos podría aportar a un análisis de la posible conflictividad inherente a estas unidades productivas desde una noción o una concepción de sobredeterminación, ¿no? Pienso, por ejemplo, lo que vos decías respecto de las características de estas ciudades que reciben las fábricas o las megafábricas, ¿no? Son ciudades medianas, decías. Me imagino que son ciudades cuya población está constituida a su vez por unidades migratorias específicas que responden a procesos anteriores de reclutamiento de fuerza de trabajo, ¿no? En qué medida las experiencias previas de movilización obrera podrían inspirar desde una sobredeterminación conceptual y política provenida de otras insurgencias, nuevas formas de activación, ¿no? De la voz obrera en dicho
cuanto a lo que tocaba el compañero sobre las formas actuales de organización del trabajo, también mi inquietud, mi preocupación, si se quiere, tiene que ver con la metodología, digamos, que vos proyectás o diseñás para pensar estos malestares, y con esto ligado quizás en contradicción con lo que también planteaba el último ponente, cómo pensar los malestares que generen el nuevo patronazgo neoliberal. Cuando hablo de patronazgo, quizás introduzco el marco conceptual de Frédéric Lenoir, que también podría ayudarnos a pensar en las características del desdoblamiento, ¿no?, del trabajo en estos nuevos regímenes de extracción de la productividad de los pueblos, ¿no? ¿Cómo pensar estos malestares? ¿Cómo pensar la politización inherente de este malestar? Quizás alguien como Mark Fisher encuentre en una sintomática diseminada en el campo social, los casos de depresión, los suicidios, las crisis desencadenadas por el trabajo excesivo, el índice de la insostenibilidad anímica, pasional, emocional de las nuevas formas de reclutamiento laboral, ¿no? Y intuyo que Mark Fisher nos propone con clave de politización llevar a poder debatir justamente estas situaciones y darles un vocabulario político que les permita o que las vuelva objeto de una práctica de expresión. Ahora bien, podríamos ir a la el malestar podría politizarse de otras maneras, ¿no? Este malestar que genera la letra laboral actual, ¿cómo podría politizarse más allá del señalamiento del sufrimiento que producen estas formas de trabajo desde una dimensión más afectiva de la subjetividad obrera en dichos contextos? Grazie, questa problematica in italiano credo sia comprensibile, grazie per questi paper. Ho una domanda specificamente per Ieri, che si aggancia a una domanda che è stata fatta dal Segre sull'interpretazione, come costituzione di pratica del discorso sull'interpretazione funziona come un concetto che permette di pensare una formazione di un soggetto collettivo. E vorrei capire un po' di più qual è il rapporto, il rapporto tra questo sistema di interpretazione e la formazione di un soggetto collettivo e la questione della violenza con la quale culmina tutto il discorso. Después diría, por favor, después podrías traducir la pregunta. Sí. ¿Ya? Buenos días. Acercaron más. Quería hacer dos preguntas. Una, no me disculpo, en la discusión sobre las fábricas. Solamente quería pedirte si podías explicitar un poco más el uso del concepto sobre determinación del ser para
De manera breve, yo solamente quisiera enfocarme en las preguntas señaladas. A ver, sobre cómo se plantea analizar la conflictividad futura posible en el tema de las gigafábricas. De hecho, sí, efectivamente, un elemento fundamental es entender cuáles son las tradiciones obreras previas, ¿no? Es más, en el caso de Estados Unidos eso es muy particular de analizar porque todas las gigafábricas han sido instaladas en ciudades que no tienen tradiciones previas de trabajo obrero, y eso es una decisión deliberada de Tesla. O sea, Tesla no te va a poner una fábrica en Detroit porque en Detroit hay una tradición de lucha sindical, una tradición de organización, de huelgas, etc. Entonces te la pone a la mitad del desierto en una ciudad que era esencialmente petrolera, por ejemplo, que no tenía una larga tradición sindical, como es el caso de Nevada o el caso de Austria. Luego, en ese sentido, yo sí creo que va a haber, o sea, sí tengo pensado incorporar esto, pero también está una cuestión compleja de limitación, en tanto que yo solamente me estoy enfocando en 4 empresas. ¿Ya? Pues estas 4 empresas, ya cuando las mapeas, tienen planes, tienen fábricas en más de 10 países y tienen planes para ampliar a otros 10. Entonces, es una cuestión concreta de cuántas estructuras sociales se puede estudiar, y sobre todo con el hecho de que no puedo visitar Hungría, digamos, por ejemplo, para evaluar una de ellas, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, tengo pensado trabajar precisamente la importancia de las distintas tradiciones obreras. Es más, ese fue uno de los principales motivos para realizar la investigación. Sobre el concepto de sobredeterminación, lo traté de acortar por una cuestión de tiempo, pero esencialmente la investigación parte del principio de Althusser de que las distintas contradicciones que existen en las formaciones sociales afectan a la contradicción fundamental capital-trabajo y la determinan en su desarrollo histórico concreto en cada formación social. Y eso es lo que yo quiero evaluar. Es decir, ya tengo la forma simple de la contradicción, es decir, cómo opera una gigafábrica, cuáles son las fuentes de trabajo disponibles, cuáles son las estructuras de distribución de trabajo, las relaciones internas. Más o menos eso sí lo tengo mapeado. Lo que estamos en esta fase de investigación, lo que queda como pendiente, es explicar cómo esto se interactúa con las distintas, primero con los distintos aparatos ideológicos, usando la terminología de Althusser, particularmente el aparato ideológico sindical, que son al final estructuras de las cámaras empresariales las que determinan la viabilidad de las gigafábricas, pero también con la interacción con la estructura educativa como aparato ideológico, con el Estado como aparato político, y estas cuestiones cómo interactúan en sí para generar distintas formaciones, situaciones concretas de organización del trabajo. Voy a poner un ejemplo así muy sencillo. En Hungría, Tesla o KTL puede forzar al gobierno húngaro a cambiar la política educativa. En Estados Unidos no, por el tamaño del aparato político de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, mi idea es que el concepto de sobredeterminación articula en tanto que es la forma final en que se va a expresar metodológicamente el trabajo. Cuando el trabajo esté culminado, es ver, bueno, hay este fenómeno y cómo interactúa en un escenario en interacción con las distintas contradicciones y cómo es generar distintas, no me gusta la palabra, pero tentativamente subjetividades obreras posibles. ¿Ya? Esa es como la forma final del trabajo. No estamos ahí todavía, pero quisiéramos estar ahí. Eso nada más. Respondiendo primeramente, creo que se relacionan un poco las preguntas que hicieron, particularmente porque, bueno, empezando con el tema metodológico, creo que, bueno, eso yo ya no lo pude seguir tocando. En el tema metodológico me parece que las observaciones que hace Negri y Guattari son bastante útiles, porque no es que, en el caso también, llevando un poco la otra pregunta de la teoría de la ley-valor, del valor, en ese caso tiene una limitación. Eso es lo que yo más rescataría de estos autores, porque consideran que
más allá del espacio físico y ver las limitaciones del aspecto laboral en los tiempos actuales, es ir cualitativamente a conocer ese espacio reproductivo. Hay una cuestión, y es un ejemplo, hay dos ejemplos muy buenos que hacen los autores, que es la economía de la atención y de la economía, no sé, la economía del cuidado, o esa economía no remunerada, que es propiamente de los trabajos no remunerados y las jornadas laborales que hacen dobles, triples jornadas laborales sin remuneración, de las mujeres, de las esposas, de las madres. Hay un buen ejemplo también que se relaciona, del ciclo de conferencias de Pensando en el Mundo desde Bolivia. Judith Lever menciona justamente este punto, que hace la mención del devenir de la mujer en el trabajo. Esto no lo tenemos que ver como algo positivo, menciona el autor, sino más bien como una generalización de esta condición laboral precaria, porque se reproduce en los aspectos de la vida cotidiana, de la experiencia, más allá de ese espacio limitado de trabajo. Entonces yo creo que metodológicamente tiene que ir ahí, ¿no? Cómo vamos a buscar esos ámbitos externos a los horarios de trabajo. En el caso de la movilización o el conflicto, que creo que va a relacionar también a la otra pregunta, yo quería abarcar este punto justamente porque hay esta nueva denominación que propone Negri sobre el concepto de multitud, que reúne esta población que es post-obrera. Esta fragmentarización nos une a través de este concepto, pero yo lo que considero más importante ahí es hallar el interés común. Él menciona hallar el interés común. Un ejemplo claro de eso, para buscar esta movilización y para buscar la definición de toda esta fragmentación, creo que es el que menciona Judith Lever justamente, cuando menciona que hizo un conversatorio más o menos de distintas personas, de distintas mujeres, tanto indígenas como inmigrantes, y en diferentes condiciones. Más allá les hizo la pregunta, les formuló la pregunta cómo se definiría y buscar cuál es lo común que tienen todos ellos. Hicieron ese espacio de diálogo. Me parece que si es que queremos encontrar una nueva forma de organización laboral, actual, contemporánea, postmoderna, más o menos, creo que tenemos que buscar esos intereses comunes que van ya más allá de fijarnos en si nuestra mano de obra es manual o si es nuestro espacio, los espacios físicos. Entonces creo que eso sería el factor de la organización. Y en cuanto a la teoría del valor, no abarcado, tengo un apartado completo justamente de eso, que hago ese repaso. Hay varias críticas que hace Negri y Guattari a la ley del valor, pero no creo yo que las hacen con el afán de terminar con el entendimiento de esta ley del valor en el contexto actual. Como vemos, y me parece muy bueno el contraste que hizo Javier, que puede existir este sistema fordista o taylorista de la actualidad. Entonces, lo que propone yo creo que es una visión a futuro, Negri y Guattari, porque con la ley de él propone más bien que la teoría de la ley del valor ha tenido esa limitación de lo cuantitativo, solamente se ha limitado a lo cuantitativo. Y una de esas razones de que entre en crisis es que existe una vigencia a nivel político y jurídico de esta ley que solamente contabiliza las horas de trabajo supuestamente contabilizadas a través del tiempo de las jornadas laborales. Entonces, él lo que está proponiendo es ir más allá de ese contexto reproductivo en el campo biopolítico. Entonces creo que más allá de decir que hay una crisis hoy una extinción de esta crisis de la ley del valor, creo que tendría que sumarse a la ley del valor efecto que proponen ellos. Hay muchas más cuestiones, pero por ahora creo que eso podría responder. Gracias. Puede ser
nivel teórico, no tiene reglas. Esta es la razón que necesita el carácter, digamos, violento, porque debe interrumpir sus relaciones, sus relaciones con las reglas, la modalidad de las interrelaciones antecedentes que ya existen. Después de esto está un momento de acontecimiento del estado en el que el sujeto está como derivado en múltiples maneras y así puede evitar de aislarse y estar inmediatamente conjunto con luchas diferentes, porque está ello o ella misma en múltiples luchas en el mismo momento. Guillaume no, así, existe una falla en la interpretación seguramente. Cómo se construye de manera ordenada una contrainterpretación, esto es más difícil decir con Guillaume. Pero Guillaume permite pensar la posibilidad de construir esto.